Bienvenidas y bienvenidos a este taller sobre lateralidad y aprendizaje, construyendo bases para el éxito escolar. Primero de todo, muchísimas gracias a todas y todos por mostrar este interés por este pequeño taller que os voy a ofrecer, en el que vamos a hablar sobre la lateralidad y el aprendizaje. Así que vamos a ello. ¿Qué vamos a ver en este taller? Bueno, primero me voy a presentar quién soy yo. Vamos a hablar un poquito sobre lateralidad. ¿Qué pasa si no está bien instaurada? Vamos a hablar sobre la función del adulto en el tema de la lateralidad y vamos a lanzar unas cuantas preguntas que suelen ser habituales en los cursos de formación de lateralidad entre el profesorado, ¿vale? Y luego os voy a comentar un poquitín sobre el curso que vamos a comenzar en octubre. Vamos a ello. ¿Quién os habla? Bueno, pues soy Elena Martín, soy esta que veis aquí en la foto, siempre muy cerquita de animales, sobre todo de perros que me encantan, ya desde chiquitina, como se puede ver. Eh, yo estudié óptica y optometría en Santiago de Compostela hace ya muchísimos años, terminé en el 98 y desde que terminé prácticamente he estado trabajando en diferentes ópticas, diferentes centros oftalmológicos, bueno, pues durante 20, 25, 20 años, sí, y hasta que, y allí trabajaba mucho el tema del gabinete, terapia visual. Cuando empecé con la terapia visual ya me empecé a enfocar mucho más en los niños, hasta que llegó mi primera maternidad, mi primera peque, que hoy en día tiene ya 12 años. Y en esta maternidad me pude coger una excedencia y es ahí cuando me empecé a formar en diferentes formaciones que estaban relacionadas con la visión. Como puede ser el experto en neuromotricidad y psicomotricidad, formación en reflejos primitivos, experto en optometría y terapia visual, y de ahí fui, vamos a decir, picando en todas aquellas formaciones y herramientas que me permiten trabajar de una manera más global, más holística, lo que es la lateralidad y el peque en cuestión. O la peque en cuestión, como son Balavís, Haney-Boy, método Bamne, de percusión corporal. Eh, Siempre mis maestros, mi faro, sobre todo el tema de la lateralidad, siempre han sido el doctor Jorge Ferre-Beciana, que se falleció ya hace unos años y es el que me abrió los ojos en una charla en Pamplona, a ver al niño desde una perspectiva diferente bueno, recuerdo esa charla que me abrió, que pude ver ahí un interés y una pasión en mí, que es el que empezó por crear esa semillita de formación en lateralidad y lo he continuado con el doctor Jorge Catalán o Jordi Catalán. Después ha habido otras personas que también han ido formando en tema de lateralidad y bueno, pues al final intentando leer todo lo que voy viendo sobre lateralidad, que a veces no es mucho. De ahí, después de toda esta formación, ya hace unos años formé un proyecto llamado ICUS y Lateralidad. Tengo un pequeño centro aquí en Vitoria-Gasteiz y en este centro trabajo lo que son alteraciones de la lateralidad, bien sea porque tenemos que trabajar anteriormente ese desarrollo prelateral. Trabajo mucho todo el tema de la manipulación, o sea, la base matemática desde la manipulación, desde el juego, desde el movimiento, intentando que visualizar la mejor manera para que los peques aprendan, cada uno, pues dependiendo de su estilo de aprendizaje, intentamos ahí intentando también globalizar un poco la lateralidad y darle orden a esa lateralidad. Bueno, pues vamos a ello entonces. ¿Qué entendemos por lateralidad? Estas palabras clave son lo que a mí me define más como lo que es la lateralidad. Hay un montón de definiciones, algunas más complejas, otras menos, pero sobre todo cuando empiezas a leer diferentes definiciones de diferentes bibliografías, de diferentes autores, al final hay palabras clave que surgen ahí siempre y que están ahí siempre más en
en el lenguaje de la lateralidad. Una de ellas sería la predominancia. La predominancia al final la lateralidad es una predominancia de un lado del cuerpo sobre el otro para realizar actividades motoras y cognitivas. En este caso, sobre todo, me gusta que ya estamos metiendo cognitivas, ya no es la mano con la que cojo el calidoscopio y me la llevo al ojo, sino que también ya me está hablando de motoras y cognitivas. Al final la lateralidad es organización, está vinculada a esa organización cerebral, cómo el cerebro tiene organizadas esos hemisferios. Y yo siempre pongo el ejemplo de que al final cuando hay una buena organización es como que tenemos nuestra pantalla de ordenador y sabemos dónde tenemos todas las carpetas, están organizadas unas dentro de otras y sabemos buscar lo que necesitamos. En cambio, cuando hay una lateralidad mal definida o no está completamente definida, es como si hay muchos peques que tuvieran un montón de carpetitas en el escritorio, pero no las tienen organizadas y cuando tienen que buscar una, les cuesta un montón de rato encontrarla, ¿vale? Es un poco la sensación esa de organización, desorganización. También nos hablan de preferencia, la preferencia natural de un individuo que muestra por un lado del cuerpo al realizar tanto actividades motoras como cognitivas. Vuelven a incluir aquí la actividad cognitiva. Y también nos hablan de asimetría funcional entre los dos hemisferios, donde cada uno controla diferentes actividades, diferentes funciones, tanto motoras como cognitivas, y ya sabemos que si estamos moviendo esta mano, el lado que se nos está activando es del lado opuesto del cuerpo, ¿vale? A mí asimetría sí entiendo el por qué está incluida aquí, pero sí es verdad que asimetría en sí no me gusta mucho, porque sí es verdad que las funciones están distribuidas en diferentes, entre el lado hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, pero sobre todo cuando hablamos de lateralidad, buena organización, estamos hablando de que necesitamos equipo, necesitamos en todo momento no una asimetría muy grande, sino que haya un equipo que funcione así, en equipo, ¿vale? Entonces no es que uno sea más fuerte que el otro, pero bueno, no me voy a tampoco a profundizar ahí demasiado para no daros que no se alargue mucho. Y entonces la lateralidad, al final, con esta organización que decimos del cerebro, la lateralidad al final es orden. Es un proceso de orden cerebral y corporal mediante el cual el cerebro establece esa dominancia de un lado del cuerpo para realizar tareas. Es decir, que el cerebro sepa en todo momento que trabaja en equipo, pero siempre hay un jefe que es el que en ciertas funciones es el primero en el que tiene que actuar, entre comillas, ¿vale? Y una buena lateralidad nos va a dar una buena coordinación. Es la capacidad del ser humano para coordinar movimientos y desarrollar habilidades mediante ese predominio de un lado del cuerpo, optimizando el uso de la mano, del ojo, del pie dominante. ¿Vale? Al final también me gusta mucho esta palabra, optimizando, porque aunque haya una organización, podemos decir, pues es que hay organización muy desordenada, pero sabemos en todo momento dónde están las cosas. Ya, pero eso generalmente nos va a llevar a un consumo mayor de energía y a que ya no haya una eficiencia, una funcionalidad eficaz. ¿Vale? Entonces la coordinación al final lo que nos hace es desarrollar esa optimización en la eficacia de energía, de consumo de energía. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Entonces, así resumiendo, a mí siempre me gusta meter estas cuatro pilares en lo que es la lateralidad. Lo que decíamos, al final es el tercer gran piso de una casa porque la lateralidad está basada en todo ese desarrollo anterior prelateral que se llama. Entonces es muy importante que haya unos buenos cimientos para que luego esa lateralidad se instaure de una manera correcta. Y si se instaura de una manera correcta, al final lo que vamos a conseguir es un orden y una organización en el cerebro, ¿vale? Que haya una organización entre los dos hemisferios y que trabajen en equipo. Esto también está muy relacionado con la habilidad espacio-tiempo, es decir, con la habilidad de ir adquiriendo esa capacidad de tener un buen esquema corporal, distinguir nuestra derecha, distinguir nuestra izquierda, saber aplicarla en el espacio, en el tiempo, en los objetos, en las fichas y esa organización temporal que
situarnos y tener un control interno de nuestro tiempo y de una planificación interna del tiempo, de la línea del tiempo. Parecen conceptos que pueden ser más banales, derecha, izquierda, días de la semana, pero son conceptos que nos ayudan muchísimo en el aprendizaje y sobre todo en los primeros años de este aprendizaje de primero de primaria, de segundo de primaria, tercero, cuando estamos trabajando con los comienzos de lectoescritura, la base matemática. Entonces es una habilidad muy importante que se vaya sentando bien y generalmente va madurando a la vez que madura la lateralidad. ¿Vale? Y por último, una buena organización óculo-manual. Necesitamos, imprescindible, tener una buena organización óculo-manual para que tengamos una buena escritura, por ejemplo. Entonces, es básico tener una buena organización óculo-manual y esto nos lo va a dar una lateralidad bien asentada. Bueno, pues ¿cuál debería ser la función de un adulto? Aquí como profesorado adulto, yo siempre en los cursos os digo, es que es todo lo que podéis aportar y todo lo que podéis observar en los peques, teniendo ya una base de formación de lateralidad, sabiendo hacer un pequeño screening y sabiendo detectar, decir, uy, cuidado, porque tal, es que estáis tantas horas con ellos que esa información es oro. Al final nosotros muchas veces yo les veo una hora de valoración, pero poder observar a los peques en ese ambiente escolar es una observación buenísima la que podéis y toda la información que podéis sacar, ¿vale? Entonces, como adulto, nuestra función, tanto como si somos familia como si somos profesorado, lo ideal sería hacer un acompañamiento de esa función de lateralidad, bien sea persona diestra, bien sea persona zurda, hacer un acompañamiento guiado para que haya acompañándole desde el respeto, ¿vale? Poder observar muchísimo todas esas respuestas que en el día a día nos van a dar una información muy valiosa cuando tenemos eh, que determinar qué le está pasando al peque con esas dificultades de aprendizaje o de coordinación motora que pueden estar relacionadas con una mala lateralidad. ¿Y qué hacer si, bueno, pues aquí os voy a hablar, os voy a lanzar 3 preguntas, un poco en plan, un poco puñetero, lo sé, porque son preguntas que me suelen hacer en los cursos y, por ejemplo, ¿qué pasa si un niño empieza primaria sin definirse completamente como persona diestra o zurda? ¿Qué podemos hacer para ayudar a una niña zurda o un niño zurdo en ese proceso de aprendizaje lectoescritor que tanto a veces les puede costar? ¿Qué pasa si no desaparecen todas esas inversiones o escritura en espejo? Generalmente todos pueden pasar por una fase de inversiones y escritura en espejo que es totalmente natural y normal, pero sobre todo nos empiezan a preocupar todos esos peques que a pesar de haberlo trabajado no conseguimos que superen esas inversiones o esa escritura en espejo o esa direccionalidad, ¿vale? Bueno, pues si queréis conocer las respuestas, os espero en el próximo curso que va a haber de lateralidad en el aula. Es la 6ª edición ya que lanzamos de este curso online, completamente online, de lateralidad en el aula. ¿Qué vamos a aprender? Perdonad. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, pues vamos a aprender a manejar esa lateralidad de nuestro alumnado, todas estas ideas que hemos trabajado aquí, vamos a profundizarlas mucho más y que sepáis manejar toda esa información y observar cuando existe una dificultad, es una lateralidad, eso, poner un ojo observador y decir, uy, cuidado con este peque que me está saltando la alarma, para poder acompañarlo de la mejor manera posible. ¿Vale? También hablaremos de las personas zurdas, todos estos peques zurdos que a veces no sabemos cómo ayudarles a que desarrollen una buena grafomotricidad escritora, que les cuesta siempre un poquito más ese comienzo de base de aprendizaje y
lo ideal sería prevenir para una buena lateralidad, es decir, que desde donde podemos, desde infantil, desde primaria, poder prevenir lo máximo posible para no tener que trabajar luego sobre una base que ya no está bien asentada, ¿vale? Entonces eso sería lo ideal. Trabajaremos con conceptos como la lateralidad cruzada, el tema de las inversiones, la B, la E, la P, la Q, qué significa ser una persona ambidiestra. No nos metemos en dislexia, pero sí hablaremos un poquito de la relación que hay entre lateralidad, dislexia. Bueno, ahí está. ¿Cómo es el curso? Bueno, pues son 4 módulos en directo, vía Zoom, con acceso a la grabación al día siguiente, porque hay muchas familias, hay muchas personas que no pueden acudir en directo, entonces al día siguiente yo les mando la grabación del Zoom que hemos hecho el día anterior, ¿vale? Está diseñado como prácticamente para docentes, aunque siempre hay, de todos muchos docentes vienen también por sus peques como familia, pero vamos, el planteamiento está hecho para docentes, para poder observar mucho dentro del aula y poder ayudarles dentro del aula. Entonces está dividido más o menos en 2 módulos que son mucho más teóricos y 2 módulos que son un poquito más prácticos, porque en estos 2 módulos teóricos pues damos todo lo que es la teoría de lateralidad, y en los 2 módulos prácticos, uno de ellos os enseño a hacer un screening en el aula, cómo podéis organizar en el centro escolar un screening de lateralidad, cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, qué hay que observar y qué resultados podemos obtener. Y en el siguiente módulo, el último, damos algunos recursos, juegos, propuestas de movimiento para tanto prevenir una buena lateralidad como cuando necesitamos un apoyo, ¿vale? Y el curso empieza el 26 de octubre y termina en diciembre. Hay un fin de semana en octubre, 2 en noviembre y uno en diciembre. Suelo intentar dejar tiempo entre unos y otros para que podáis escuchar la grabación, podáis leer los apuntes y ir avanzando. Si necesitáis más información, os dejo esta página web, que aquí viene toda la información y viene el acceso al botón para reservar la plaza. Las plazas son limitadas porque no dispongo vamos, intento hacer grupitos pequeños para poder daros un buen servicio, entonces generalmente suelen ser grupitos bastante pequeños y empieza el 26 de octubre, domingo, suelen ser los domingos por la tarde y el precio sería 189 euros, ¿vale? Entonces, nada, si necesitáis más información, esta es la página web y en la misma web donde habéis accedido a este pequeño taller, también ahí estaba un acceso a la información del curso. Y sin más, no os voy a robar más tiempo porque sabemos que todos andamos a tope. Mi intención con este taller era que me conocierais un poquitín y sobre todo pues levantaros un poco la curiosidad sobre este apasionante tema que es la lateralidad, que la tenemos todos los días en las aulas y que como profesional que trabajo en peques con dificultades en lateralidad, de una manera u otra, compensando más o menos, pero sí que suele ser algo que les cuesta un poquito cuando necesitan esa base de aprendizaje y esa mala lateralidad, pues bueno, ahí les cuesta un poquitín. Así que todo lo que sea prevención y poder ayudarles desde el centro escolar es estupendo. Nada, me despido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y aquí tenéis mis datos de contacto, ¿vale? Entonces, cualquier duda que tengáis, me podéis escribir por estos canales. Y en cualquiera de ellos creo que también vais a ver el número de teléfono para poder mandarme un audio o por WhatsApp o lo que sea, ¿vale? Nada, espero que no os haya aburrido mucho, que os haya creado mucho interés, que os haya gustado y nos vemos en el curso. Chao.